Gente de las redes sociales, gente de las diferentes plataformas. Video número 4, clase número 1, curso de diseño web. Video anterior habíamos dejado en CSS, íbamos a empezar con qué es CSS. Pero antes de empezar, no te olvides de darle like, darle a la campanita, darle al corazoncito. No importa en la plataforma que vos veas este video, vos compartí, dale like, dale me gusta. Y si podés dejar un comentario muchísimo mejor, que me súper ayuda. Bien, bueno, vamos a empezar rápidamente. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un archivo CSS. ¿Cómo se crea un archivo CSS? Vamos a ir este es el Firefox. Vamos a ir dentro del directorio, el directorio Roma, que es el directorio que tenemos acá. Y dentro del directorio Roma vamos a hacer botón derecho, crear nuevo archivo y le vamos a poner Roma.css. O sea, como de la misma forma que creamos... perdón, no se creó. Crear nuevo archivo. Roma.css. Ok, ahí está. Ahí está, ahí apareció. O sea, de la misma forma que creamos el archivo HTML, bueno, de la misma forma creamos el archivo Roma. Bien, una vez que ya lo hemos creado, acá se puede ver, una vez que ya lo hemos creado, lo vamos a abrir. ¿Con qué lo vamos a abrir? Bueno, lo vamos a abrir con Geni, ¿sí? Botón derecho, Geni. Ahí lo vemos, ahí lo acabamos de abrir. ¿Qué es un archivo CSS? O mejor dicho, ¿qué es CSS? Hoja de estilos en cascada. Y este lenguaje informático lo que nos permite es darle estilos y diseñar los documentos HTML. ¿Cómo se estructura los documentos CSS? ¿Cómo se estructuran los archivos de hoja de estilos en cascada? De la siguiente forma, con algo que se denomina selector, con una llave, otra llave, y dentro de esa llave lo que comúnmente se conoce como bloque de declaraciones. Ese bloque de declaraciones va a estar constituido por propiedades. Entonces tenemos un selector, abro llave, cierro llave y dentro un bloque de declaraciones. El bloque de declaraciones, les vuelvo a repetir, va a estar constituido en CSS por las propiedades. Las propiedades se estructuran con el nombre de la propiedad, 2 puntos más el valor de esa propiedad. El conjunto de selector más las llaves más el bloque de declaraciones se le llama reglas en CSS. Hay muchos tipos de selectores. Los selector simple, dentro del selector simple, por ejemplo, tenemos el selector IDit. Bien, vamos a volver acá a HTML. Fíjense que el elemento link, no sé si se recuerdan, con el nombre del archivo CSS es lo que nos permite enlazarlo. Bien, ahora para enlazar un elemento, por ejemplo H1, nosotros teníamos diferentes atributos. Bueno, esos atributos se van a coincidir con los selectores en CSS. Por ejemplo, el selector IDit se va a coincidir con el atributo IDit en HTML. ¿Y cómo se hace? ¿Y cuál es la denominación en CSS? Bueno, es almohadilla, por ejemplo, más la denominación del atributo o el nombre del atributo. Título en este caso. Título. De esta forma ya lo tenemos apuntado a ese elemento. El elemento que va a modificar es elemento H1. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear una propiedad. Hay muchísimas propiedades en CSS. Vamos a trabajar ahora para ejemplificarlo con una que se llama background. Este background contiene varias propiedades, entre ellas background color, que básicamente lo que afecta son los colores de fondo de un elemento. Nombre de la propiedad, background color, 2 puntos, y el color. El valor del color se puede poner en hexadecimal, diferentes formas de poner los valores, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a escribirlo. En este caso están en inglés los valores. Black, básicamente negro. Vamos a ir al navegador, en este caso es Firefox. Vamos a agrandarlo un poquito. Recargamos. Ahí está, fíjense, ahí me lo modificó.
El fondo del elemento H1 me lo puso de color negro. Bien, el fondo del elemento de H1 me lo puso de negro. Fíjense que así se enlaza. Bueno, así es como vamos a empezar a diseñar. Siguiente selector que tenemos en CSS, o vamos a ver los más conocidos, ¿no? En principio vamos a ver los conocidos. Es el selector de clase. ¿Cómo lo enlazamos? Con un puntito más la denominación del atributo de clase. Título. También se llama título, igual que el ID. Título. Abro llaves, cierro llaves. Vamos a utilizar otra propiedad que se llama color, que va a afectar el color del contenido del elemento. O sea, básicamente de la tipografía. Y vamos a poner color blanco, en inglés white, el valor white. Lo guardamos. Vamos a volver nuevamente con el navegador y vamos a recargar el navegador. Ahí está, fíjense, me cambió el fondo negro y me cambió el color. Así es como se trabaja, o mejor, como se trabaja con HTML y CSS para modificar los diferentes elementos. Bien. Tenemos varios selectores simples, entre ellos el selector de agrupación, que ya lo vamos a ver. Tenemos el selector universal. Tenemos varios selectores, pero los más simples, los más conocidos, con los que ya podemos diseñar, son el selector de clase, específicamente es el que vamos a utilizar muchísimo, y también el selector de ID. Dicho esto, vamos a recordar lo que nosotros teníamos que diseñar. Y ahora viene la clave para diseñar, la clave para diseñar. Ahora básicamente ya sabemos cómo modificar los elementos, HTML mediante CSS, la hoja de estilos en cascada. Ahora hay que diseñar. ¿Cómo se hace para diseñar? Bueno, una de las formas es con lo que se conoce como grilla. Acá voy a utilizar una herramienta muy conocida en Linux que se llama Gimp, que es muy parecida a Photoshop. Si usas Windows se puede utilizar Photoshop, pero básicamente yo lo utilizo ahora simplemente para especificarlo, ¿no? Para ejemplificar cómo es que se trabaja. En realidad esto se hace de forma imaginaria. Se crea una red, ¿sí? Antes que nada quiero mostrarles lo que íbamos a diseñar. Acuérdense que lo que tenemos que diseñar es esto, ¿bien? Pero básicamente nosotros creamos una red de forma imaginaria sobre lo que vamos a diseñar. Una grilla, o red también se le puede decir. Está bien. Una de las primeras cosas que vamos a definir va a ser los márgenes. Luego, en esa grilla vamos a definir contenedores. Por ejemplo, acá podemos definir un contenedor. Y dentro de ese contenedor, le vamos a poner contenedor, y dentro de ese contenedor un sistema de columnas. 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Básicamente es así como se diseña. Bien, de esta forma es como vamos a pasar de nuestra idea de diseño, que la podemos tener en boceto o en GIMP, como la tengo yo acá, y pasarla en HTML. Vamos a hacer un ejemplo ya con la idea. Bien. Primero, los márgenes. Si es que tiene márgenes, podemos pensar que prácticamente no tenga márgenes nuestra web. Pero en este caso yo le puse márgenes. Se ve con márgenes en el diseño original, así que márgenes. Luego, vamos a poner márgenes. Luego, un contenedor. Y dentro de ese contenedor estructurar la cantidad de columnas que vamos a tener para los diferentes elementos. En este caso, contenedor, en este caso una columna. Por ejemplo, esta parte ABC, vamos a estructurarlo. Contenedor, y dentro de ese contenedor el sistema de columnas. Una columna, dos columnas, 3 columnas. ¿Vean? Nuevamente. Contenedor, y en este caso esta parte donde es periodo 01 serían 2 columnas, columna 1 y columna 2. Esta es la forma en que pasamos del diseño, bien, de nuestro boceto, nuestro sketch, a diseñar en HTML. Y a continuación yo le voy a explicar con qué elementos se hace eso y cómo se realiza un sistema de columnas en CSS.